Muy buenos días. El Señor Jesús les bendiga. Bueno, en esta mañana queremos saludar de una manera muy especial a la familia pastoral de allí de Cabecera, el hermano Elías Mejía, su digna esposa, la hermana Adriana y su familia. Un saludo caluroso en el nombre del Señor Jesús. También estamos saludando a toda la amada iglesia, la membresía de allí de Cabecera. Y un saludo también para la hermana Diana y su esposo. Es muy grato poder estar con ustedes en esta mañana de familia, en esta gran escuela dominical de familia. Gracias también por la invitación que me han hecho para estar con ustedes. Bueno, es una bendición y qué bueno compartir la palabra de Dios. Así que esta hermosa mañana, en este hermoso día, vamos a entrar en la presencia de Dios y vamos a hablar a través de su palabra. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 10, de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa mañana, este hermoso día. Y vamos a hablar alrededor del tema ayudándonos en todas las épocas. Bueno, es bien interesante, sabe que pues hablar a la familia me gusta mucho y sobre todo porque poder aconsejar al papá y a la mamá y a los hijos es un trabajo integral. Y cuando nosotros pensamos en la familia, estamos pensando en todo el núcleo. Y todo esto realmente genera bendición al interior de los hogares. Por eso en esta hermosa mañana tenemos la dicha de dirigirnos a todos ustedes y poder hablar algo. Hay cosas que son de mucha trascendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que nosotros debemos aprender de fondo. En los días que estamos viviendo son días confusos, días difíciles, y sobre todo para las personas que no conocen a Dios. Pero partimos de la base que usted y yo conocemos al Señor. Y esto marca la diferencia. Tener a Dios realmente marca la diferencia. Sin embargo, nosotros al interior de las familias nos acostumbramos o tenemos, todos nosotros tenemos hábitos, tenemos modales, tenemos costumbres, tenemos prácticas que a veces las consideramos inamovibles o incambiables. Algunas porque fueron las prácticas que aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros propios papás, y de pronto pues las traemos aquí ya al seno de nuestro hogar. Y bueno, pues como dice por ahí una propaganda de Sensodine, dice: todo lo que esté bien, sígalo usando, pero lo que no esté bien hay que cambiarlo. Y definitivamente de eso se trata. Entonces, a veces nosotros, no solamente porque las prácticas podamos catalogarlas como pecado, hay prácticas dentro de el seno de los hogares que literalmente no podemos decir son pecado, pero sí son prácticas que a veces asumimos y que a veces adoptamos, y de pronto en el medio en que nos movemos pues suelen suceder normales. Yo estaba pensando, cuando una familia se organiza, cuando una pareja se casa y los dos están trabajando,
pues en realidad los tiempos que se comparten son unos tiempos específicos. Entonces, en relación con esos tiempos específicos, nosotros vamos asumiendo algún patrono de conducta o algún comportamiento que, como dije hace un momento, no pudiéramos decir o no podríamos decir que son malos. Pero cuando todo cambia o cuando de un momento a otro surge el cambio como el que estamos viviendo, entonces aquellas costumbres y aquellos modales que hemos adoptado, de pronto ya nos damos cuenta que se tornan quizás monótonos o ya tienen otra connotación dentro de la familia o dentro del hogar. Entonces, pues en esta mañana y alrededor de este tema, que me parece muy trascendental y muy importante que cada uno de nosotros podamos analizarlo un poco más de fondo y sobre todo el ayudarnos en todas las épocas. Entonces, en aquella época y en aquellos momentos en que establecimos ciertos patronos de conducta, ya nos acostumbramos a ello. Pero cuando las cosas cambian al interior de la familia y al interior del hogar, entonces por ende también tenemos que hacer algunos ajustes. Si nosotros no nos detenemos a hacer esos ajustes, entonces vamos a entrar en un ambiente en el cual alguno de los dos o de los tres, hablando ya con los hijos incluidos, pues van justamente a quedar en desventaja. A mí me llama mucho la atención cuando leo el texto de la Biblia de Zacarías y Elizabeth, y me gusta mucho el ver el desarrollo de la vida de ellos y sobre todo lo que la Biblia resalta en cada uno de estos cónyuges. La Biblia dice que los dos eran justos delante de Dios. La Biblia dice que los dos practicaban la justicia. Creo que esto nos hace pensar y nos lleva a un contexto en el cual nosotros podemos decir, bueno, tuvieron muchas cosas que replantearlas. Yo pienso que sí, porque al comienzo y cuando va trascendiendo el tiempo, va transcurriendo el tiempo, entonces nos damos cuenta que lo que en determinado momento pudo haber sido muy bueno, cuando se generan unos cambios fortuitos en el hogar, entonces no resulta tan bueno. Y es ahí donde alguno de los dos cónyuges entra en desventaja. Cuando va entrando en desventaja, entonces seguramente se van causando algunas molestias y, por qué no decirlo, hasta a veces algunas heridas que cuando nos damos cuenta en realidad han venido deteriorando la vida de familia, la vida del hogar. Entonces, como dije antes, la Biblia dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, estas expresiones son muy dicientes al interior de los hogares. Y también hay otra expresión que la encontramos ahí en Efesios 4:2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Entonces, en realidad hay cosas que nosotros creemos que ya son así, las establecimos así, y cómo las vamos a modificar o cómo las vamos a cambiar. Pero si yo en esta mañana les pregunto, ¿alguna vez usted en el tiempo que lleva de ser casado ha tenido problemas e incluso dentro del mismo ambiente normal que siempre ha llevado? Y entonces usted alguna vez se habrá preguntado y habrá dicho: ¿y ahora a esta señora qué le pasó? ¿O a este hombre qué le pasó? Si yo realmente no he hecho cosas dignas de molestias, he hecho cosas buenas, siento que tengo la razón, pero ¿por qué de un momento a otro se ha generado un cambio y no comprende por qué? Entonces la persona se ubica en un extremo del hogar
y la persona como sabe que ha hecho siempre lo mismo y que fue lo que un día establecieron como patrono de conducta, entonces no ve la razón ahora o cuando se han generado los cambios, no ve la razón para modificar algunas cosas, algunas prácticas, algunos modales para el beneficio del hogar o de la familia. A veces el papá la mañana temprano lo lleva y la tarde lo trae a la casa. ¿Cuál sería el tiempo que entonces ese papá está con los hijos? Prácticamente no tiene ningún tiempo de estar con los hijos. Él entra pues a tratar o la familia entra a tratar de sobrellevar la situación, porque de pronto la mamá le dice a los hijos, su papá está trabajando, pobrecito, llega cansado, y eso es verdad, no lo moleste. Y seguramente cuando llega, de pronto hay una mamá que le dice a los niños, hay que ser atentos con su papá, traerle quizás las chanclas, hay que largarle un vasito de agua fría, en fin, hay que hacerlo sentir bien. Eso es una práctica bonita y un modal bonito, porque todo el tiempo el papá ha estado fuera de la casa. De pronto a eso se le suma cuando también la mamá permanece gran tiempo o la mayoría del tiempo fuera de la casa. Entonces, los hijos, la mayoría del tiempo sucede o suele suceder que pasan más bien solos. Entonces, eso se hace un hábito o se hace una costumbre. Los chicos, en realidad, como lo pasan, algunos, la mayoría lo pasan todo el tiempo en el colegio, pues también el tiempo que se está en casa, pues ya se acostumbran que es 1 hora, que es 2 horas, que ya es solamente un poquito de la tarde, luego viene el dormir, se madruga a estudiar y todos los días va sucediendo así. Pero en estos días que ha cambiado todo, que ya el papá no sale desde la mañana y que al papá le da la media mañana y la media tarde y toda la noche en la casa, entonces comienzan a haber unas situaciones que a veces enervan a la persona. Puede surgir el mal carácter de ese papá. La mamá que de pronto tampoco estaba tan acostumbrada a estar ahí y estar todo el día y haciendo muchas cosas. Entonces, una cosa, una es la connotación de las cosas que se hacen en la casa y otra es quizás la costumbre que se tiene o el hábito en una empresa, en un lugar de trabajo. Entonces, como allá está bajo la supervisión del jefe o de los jefes, entonces siempre se tiene la expresión bonita, el mejor genio, porque estamos entre compañeros de trabajo, procuramos no incomodar a nadie y obviamente para que nadie nos incomode, pero resulta que ahora en la casa él es el jefe, ella también es la jefe y los hijos también sienten que están en su propio territorio. Entonces, como ya no son 2 horas del día, sino son las 10 horas del día, hay veces que esto va generando situaciones incómodas. Y a eso me refiero cuando yo digo que a veces nosotros pensamos que las cosas que un día establecimos son inamovibles. ¿Cómo las vamos a modificar? Quizás nos acostumbramos a ello y entonces decimos, eso es y punto. Eso es y pare de contar. No hay más nada que decir ni hay más nada que ajustar. Pues yo quiero en esta mañana que le estamos predicando a las familias, porque creo que esta mañana es una mañana de familia en la congregación de cabecera. Yo les digo, cuando reflexionamos profundamente sobre las expresiones, nos damos cuenta que hay cosas que definitivamente hay que modificar para beneficio de la pareja, para que al pasar las 12 horas del día y las 12 horas de la noche no se forme, en primer lugar, no caigamos en
en ese ambiente de la injusticia, que quizás a algunos se les recarga en la casa el oficio y entonces por un lado se vuelve irritable y de otro lado el trabajo se le recarga a la otra persona. Cuando practicamos la justicia somos ecuánimes, somos equitativos. Y entonces aquí es donde yo quiero que entremos a experimentar y justamente a mirar lo que los textos nos están diciendo en esta mañana. Entonces, y yo sí creo que hay cosas que hay que rectificar y hay que modificar. Porque no es la misma pasar 2 horas que pasar 10. Eso tiene una gran diferencia. Entonces la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Yo quiero en esta mañana hablarles acerca de esa expresión, el amarnos los unos a los otros. Y quisiera en esta mañana hablarlo en primer lugar en relación con los cónyuges. Muchas veces nosotros hemos mirado Corintios 13 del versículo 4 en adelante, pero yo quisiera que si usted pudiera, estimado padre de familia, estimada esposa, profundizar un poquito más en cada expresión. Bueno, incluso aquí lo estamos haciendo, le hemos venido llamando jueves de familia y justamente estamos explicando peldaño a peldaño, es decir, texto a texto y más casi que expresión a expresión, buscando llegar a la familia y que esa expresión que es, de pronto todos los esposos mencionamos que se llama amor, no sea solamente un decir, sino que pueda ir acompañado con una acción, con una práctica. Porque amor se le dice y a veces se vuelve una costumbre. Pero cuando es el momento de realmente vivir en el ambiente que es, entonces no aparece por ningún lado. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. Yo veo en esta expresión una reciprocidad, los unos a los otros. ¿Qué creen ustedes que pasaría si el esposo se preocupa? Es decir, hace todo el mayor esfuerzo por amar a su señora en todo el sentido de la palabra. La Biblia dice, el amor no hace nada indebido, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no se envanece. La Biblia dice, el amor no tiene envidia, el amor es benigno. Entonces, cuando nosotros mencionamos todas estas expresiones, que las encontramos de pronto a lo largo y ancho de 3 versículos ahí en Corintios, pues qué bueno que nosotros esta noche lo aplicáramos ya dentro del contexto, amados los unos a los otros. Entonces, cuando los cónyuges se preocupan o se proponen a darle la aplicación a estas expresiones y llevarlo justamente a la práctica, entonces, ¿qué piensan ustedes, estimadas parejas, estimadas familias, si esa expresión, el amor, no se irrita? Si nosotros buscamos no ser esas personas o no dejarnos irritar, no dejarnos llevar a ese contexto. ¿Cómo cree usted que terminaría el día? ¿Cómo cree que usted podría comenzar el otro día? Y podría usted terminar una semana. ¿Cómo ayudarnos en estos días que sí se tornan difíciles? Porque la economía seguramente no es la misma. La libertad que se tenía de ir y de venir, algunos quizás cuando se sentían muy quizás de pronto indispuestos, optaban por salir, por irse a dar una vuelta de la casa, pero ahora no se puede. Es decir, tiene que seguir mirando a su señora, tiene que seguir mirando a su esposo, tiene que seguir mirando a sus hijos y tiene que seguir mirando a sus papás. Entonces mire cómo en realidad es importante que nosotros nos podamos ayudar en estos días donde todo ha cambiado y nosotros podamos hacerle los ajustes pertinentes también al carácter que tenemos, a las expresiones que tenemos, al diario vivir que tenemos.
podamos hacerles esos ajustes pertinentes para el bienestar de la familia, y les aseguro que los beneficiados número uno vamos a ser cada uno de nosotros. Entonces, es importante que nosotros podamos ahondar. A mí me llamó la atención esa expresión, amaos los unos a los otros, recíproco. No podemos nosotros esperar. Hay una enseñanza que siempre se la doy a los solteros cuando les doy la clase prematrimonial, y yo les digo, no pretenda usted que la otra persona sea como usted, sino por el contrario, busque usted ser como la otra persona. Porque si yo pretendo que la otra persona sea como yo, entonces estamos hablando de sometimiento. Ya estoy sometiendo a la otra persona. Y es posible que la otra persona tenga el propósito y el anhelo de facilitarme los días, facilitarme el vivir al pie de ella. Puede ser que ella lo haga, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta o debemos de tener en cuenta es no irnos a salir del dial de Dios, y en el dial de Dios nosotros practicamos la justicia. Si yo busco que la otra persona sea como yo, entonces ella tendrá que hacer el recorrido hacia acá. Pero si yo me propongo y de otro lado les digo algo, siempre voy a encontrar en esa persona son los defectos. Por eso siempre estoy reclamándole y siempre estoy tratándole de resaltar solo los defectos, nunca las virtudes. Cuando yo busco ser como esa persona, entonces estoy siempre trabajando en pro de buscar la manera, cómo ayudarla, cómo hacerla sentir bien, cómo hacerla feliz. Y esto hace que las discusiones minimicen de tal magnitud que no se escuchan problemas en los hogares. Entonces, cuando se minimiza todo aquello, la bendición de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios gobierna cada familia. Entonces, lo mismo sucede. De paso, si esto se utiliza entre los cónyuges, quiero decirles en esta mañana que también esto se les va transmitiendo a los hijos. Si nosotros, cualquiera de los dos cónyuges, buscamos siempre imponer y que sea la otra la persona la que siempre esté reconociendo sus faltas, porque es que la otra persona es la que tiene defectos, yo no. La otra persona es la que grita, yo no. La otra persona es la que falla, yo no. Entonces, cuando siempre estoy bajo esa misma tónica, la otra persona, a lo último, algunos optan por tener ese silencio sepulcral, que entonces, para no ofender, para no ser esa persona que siempre dice, que siempre hace, que siempre procede mal, entonces optan por el silencio. Y ese silencio en los hogares comienza a ser tan nocivo y tan dañino que cuando la persona vuelve a hablar, el hogar está totalmente malogrado. El hogar está desbaratado. Así como no es bueno esa cancioncita todos los días, que ya llega al punto de rayarse el disco o dañarse la cinta, tampoco es bueno ese silencio que a veces la persona se levantó, va, viene, de pronto coloca una cara, pero ni dice nada ni por qué. No se sabe si está enfermo o está enferma, o no se sabe si le cae bien hablarle o no hablarle. Entonces, cuando la Biblia dice amaos los unos a los otros, debe haber esa reciprocidad en la vida de cada uno de los integrantes de la familia. Qué bueno, si lo comenzamos por nosotros los cónyuges, los esposos, les aseguro que los hijos tendrán una fuente segura de dónde aprender. Y si los hijos aprenden, eso va a ser de grande bendición en el hogar. Hay dos expresiones más que yo no las quiero pasar por alto en este día, en esta mañana. La otra o la segunda, prefiriendo los unos a los otros. Si lo aplicamos en el contexto de los esposos, la preferencia. No puede ser que haya algo
que prefiramos más que nuestro propio cónyuge, realmente, o nuestra propia familia. Entonces, si alguna vez hemos sido tan amables con las demás personas y hemos buscado la manera de que las cosas se solucionen en el mejor tono y en el mejor nivel, si nosotros a veces no le vemos ningún problema a pedir disculpa cuando sabemos que algo hemos hecho incoherente con otra persona, yo le diría en esta mañana, ¿por qué no hacerlo con nuestra propia familia? Eso le hace mucho bien a la familia y eso hace que la familia se mantenga unida, se mantenga integrada. El papá, la mamá, los hijos. Entonces, prefiriendo los unos a los otros. Si la preferencia de él, y hablando en términos familiares, es él, el esposo. Si la preferencia de él es ella, díganme ustedes si no podemos nosotros fácilmente encontrar un esposo dedicado a ayudarle a su señor en los oficios de la casa, considerando a esa mujer. Bueno, en un lugar donde fui pastor, me encontré con una situación, y es que algunos habían sido criados en que el hombre no podía tocar nada de las cosas domésticas porque era rebajarse. Y a veces uno de padre, queriendo lo mejor para los hijos, sobre todo cuando los hijos están estudiando, trata de facilitarles todo, y en ese facilitarles todo uno comete un error, y es que uno no los deja tocar un plato, no los deja tocar una cuchara, no los deja coger una escoba, no los deja coger un trapero, porque les quita demasiado tiempo. Y resulta que cuando ellos van formando el hogar, entonces, pobre señora, permítame decirlo así, se van a ver abocados a situaciones donde algún día quizás alguno de los dos va a estar agitado. ¿Por qué? Porque de pronto ella dice, siempre a mí me toca todas las cosas en la casa. Yo soy la persona que estoy al frente. Si yo no hago, nadie hace. Si yo no pongo en orden, nadie colabora con el orden. Y entonces, de pronto el esposo dice, es que esa señora habla demasiado, reclama siempre, siempre dice. Y a veces nosotros, como traemos un patrono de conducta, que es el que establecimos porque trabajamos fuera de casa, porque el tiempo que llegamos a la casa es muy mínimo y llegamos rendidos y a dormir y al otro día sigue la faena, pues no nos damos cuenta que hay cosas que modificar. Yo creo que en estos días en los que está la familia en el hogar, sí tenemos que replantear muchas cosas. Y yo no sé, espero no pisarle el callo a ninguno de los que en esta mañana están oyendo este mensaje, para de verdad no molestarle. Pero lo que en esta mañana busco a través de este mensaje es que nosotros no caigamos en la injusticia con nuestra propia familia. Quizás el papá, quizás la mamá, siempre dedicados a hacer los oficios, pero no hay un hijo que sea amable con esos papás, que sea comida, que les facilite ese día también de casa, ese diario de casa se lo facilite, que las expresiones son buenas, sean buenas, que esté acomedido, porque uno genera mucho que hacer en la casa. Entonces la Biblia dice, prefiriendo los unos a los otros, y yo en esta mañana aplico esta expresión a la vida familiar. Qué bueno que esos hijos tengan una preferencia por esos papás. Qué bueno que esos papás estos días se les saque el mayor provecho y tengan una gran preferencia por esos hijos. Al fin de cuentas, cuando se sufre un percance en la familia, con nadie más podemos contar sino con la familia. Los amigos se van, los allegados, bueno, dejan de ser allegados, los vecinos se van ausentando, pero con quien definitivamente podemos contar es con la familia. Y punto número 3 dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué tanto se ha venido soportando en este mes y medio de cuarentena? O si le pregunto al contrario, o le hago la pregunta diferente, o cuántos problemas hemos tenido ya en este mes de cuarentena.
¿Qué diría usted, mi estimado padre de familia, mi estimada esposa, y ustedes jóvenes allá en la casa? Quizás algún día o alguna mañana nos hemos levantado justamente todos a gritar. Y entonces cuando gritamos todos, al fin de cuentas no logramos ponernos de acuerdo. Y esto le hace bien a la familia, esto le hace bien al hogar, eso le hace bien a la relación de padres. Pues yo le digo, si la Biblia dice, la Biblia no se equivoca. Y la Biblia dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Hermana esposa, ¿qué tanto soporta a su esposo? Hermano esposo, ¿qué tanta paciencia tiene usted al soportar a su esposa, a los hijos? Quizá muchas veces usted habrá tolerado malos momentos en muchas personas, pero ahora que estamos netamente en familia, la situación se vuelve insoportable. Los días se vuelven insoportables. Bueno, ayúdenos el Señor. Y ahí es donde lo que les decía al comienzo de este mensaje en esta mañana, si tenemos que detenernos un poco y comenzar a rectificar muchas cosas, algunas modificarlas. ¿Por qué? Porque las acondicionamos y las hicimos de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Y qué era lo que estábamos viviendo? Bueno, justamente el tiempo laboral. Laborábamos 10 horas, 8 horas, 12 horas, algunos 15 horas. Entonces cuando se llegaba a la casa, definitivamente el tiempo era muy cortico. Entonces ya se descansaba y al otro día la persona volvía a seguir con la faena. Pero ahora que todo cambió y que estamos ahí, ahora que necesitamos ubicarnos en el plan del ahorro, ahora que ya no está el centro comercial para ir a desestresarnos y a distraernos un rato, entonces de pronto nos dejamos enfadar fácilmente. Y lo peor es que a veces no nos damos cuenta que a quien estamos maltratando es a los mismos seres queridos, a las personas que más nos sirven, que más nos ayudan y que son más importantes en la familia. Los demás, bueno, podemos tener amistad, pero realmente los más importantes es ese núcleo familiar. Entonces, yo les digo en esta mañana a las familias, en este consejo que Dios nos permite, le agradezco a la hermana Diana que me haya invitado para este programa. Yo les digo, es importante que no nos dejemos desestabilizar. Bueno, tenemos al Señor, estamos con vida. Es cuestión de nosotros ir buscando la manera de organizar las cosas, de quizás modificar algunas. No quiere decir que las modifiquemos porque eran malas, no. Las modificamos porque nos dio resultado mientras que vivíamos en ese entorno pleno de labores, de estudio. Pero claro, ahora que ya nosotros estamos en un ambiente totalmente distinto, ¿cómo ayudarnos? ¿Cómo fortalecernos? ¿Cómo hacer que todo este tiempo que estemos confinados realmente se le saque el mayor provecho y sea de gran bendición, y que al terminar todo esto, como dice la Biblia, podamos estar firmes y no maltratados los unos a los otros? Entonces, estas tres expresiones quería resaltarlas: amaos los unos a los otros, prefiriendo los unos a los otros, y la Biblia también nos dice de tener paciencia. Esto es supremamente importante para las familias, y esperamos que la familia de usted, querida iglesia, también esté saludable. No olvide estos dos versículos: amaos los unos a los otros, prefiriendo los unos a los otros, y soportándoos con paciencia los unos a los otros. Yo les digo que el Señor Jesucristo les bendiga, que este consejo sea de mucha bendición para la familia. No queremos que se nos deterioren más hogares, sino por el contrario, que los hogares se fortalezcan y que cada día podamos disfrutar la vida de familia. Dios les bendiga, que estén muy bien.